Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como vieron en el título de hoy, son 50 cosas sobre mí. Comencemos. No me acuerdo de todas las preguntas, por lo tanto, aquí al ladito tengo la computadora con las preguntas para poder ir hablando con ustedes. Número 1, mi nombre completo. Me llamo Carla Esther Quintana González. Todo el mundo me dice Carla, el Carla Esther solamente me lo dice mi madre o mi padre cuando estoy o en algún problema o es algo serio, y mi hermano para mortificarme porque sabe que no me gusta que me digan el nombre entero. ¿Cuántos años tienes? Tengo 32 años. ¿Dónde vives? Actualmente vivo en Cartagena, Murcia, en España. Disculpen algunos ruidos de fondo, mis vecinos parece que están cortando algo, losas o algo, y se escucha de fondo. Nacionalidad, pues soy cubana de nacimiento y actualmente también soy ciudadana española. Pero eso es otro videíto donde les explicaré cómo logré, después de un largo proceso, son 4 años, recuerden, viviendo en España, después de un largo proceso logré obtener mi ciudadanía española. Vale, número 5. ¿Cuánto mides? Pues a ver, aquí tenemos un problema. Yo nunca sé cuánto mido. No sé si es 1,65 o 1,67, pero promedio, por ahí estamos. Color de los ojos. Vale, a ver, si me acerco, lo podéis ver, mis ojos son bastante oscuros, pero no llegan a ser negros. Según mi carnet de identidad cubano, tengo ojos, creo que pardos, no recuerdo. El carnet de identidad es el DNI en España. Que por cierto, el DNI en España no te dice nada de esas cosas, pero los carnets antiguos de Cuba, los DNIs antiguos de Cuba, pues sí que lo decían. El color del pelo. Mi color de pelo natural es castaño medio, pero como se dieron cuenta, me lo tiño. He pasado por varios colores y ahora mismo estoy en el rojo vino. ¿Tienes mascota? Vale, actualmente no tengo mascota. Sí que es verdad que toda la vida he tenido mascota, he tenido perros, sobre todo mis mascotas siempre han sido perros. ¿Qué pasa? Que en mi casa también hemos tenido gatos, que sobre todo han sido o de mi madre o de mi hermano, y hemos tenido una buena variedad de aves, que ese ya ha sido más de mi hermano y mi padre. ¿Tienes algún mote? No tengo ningún mote. En la familia, en mi casa, no en la familia sí que es verdad que alguno tiene mote, pero en mi casa no tenemos ninguno. La única expresión así, y que solamente lo utilizamos entre las mujeres y es cariñosamente, es que nos decimos bruja. ¿Por qué? No lo sé. Yo empecé con eso hace muchísimos años y pues cuando nos llamamos por videocámara nos decimos así. ¿Tienes algún vicio? Pues a ver, la verdad, no. Incluso ni el café. Tomo café, sí, como buena cubana, pero no es algo de que si me tengo que pasar 2 días sin café no puedo vivir. Pues no fumo, no bebo. Bueno, si vamos a alguna fiesta sí que es verdad que me bebo algo, pero es muy de Pascuas a San Juan, como se suele decir. ¿Cuántos hermanos tienes? Pues tengo uno solo y ese uno vale por 2. En cuanto a valor y en cuanto a mortificar. Él lo sabe, sé que me estás viendo en el video, sabes que te quiero, pero gracias a Dios solo tengo uno igual que tú. Signo zodiacal. Soy Virgo, nací el 14 de septiembre del 91, así que soy Virgo a toda la ley, a toda la expresión de lo que significa ser Virgo. A veces para bien, a veces para mal, pero así soy. ¿Tu comida favorita? Me encanta el arroz. Todo tipo de arroz que he probado hasta el momento me gusta. Por irnos así a muy general, la comida italiana, pero la comida italiana clásica. Sí que es verdad que desde que llegué a España me he ido abriendo a otro tipo de comida, la comida mediterránea. He probado también muchísima más comida, por ejemplo, mexicana, asiática,
y así. Pero bueno, si me tengo que escoger uno, de momento, la italiana me gusta muchísimo, y los arroces. Muero por los arroces. Comida que no te gusta. Vale, pues de momento, de todas las comidas que he probado, la que no me gusta, es que no me gusta desde niña, nunca me ha gustado, es el hígado. No lo aguanto, no. La textura es lo que no me gusta. Comérmelo es lo que no me gusta. No me importa prepararlo, no me molesta el olor. De hecho, lo preparo y se lo preparo a mi madre, no, sobre todo cuando mi madre estaba acá conmigo en España, y le gusta muchísimo. Ahora se lo preparo a mi novio y a mi suegra y también me queda bastante bien. ¿Qué pasa? No me lo como y nunca me lo comeré. Prefiero comer arroz y frijoles solo en vez de comer hígado. Y la textura de los vegetales tampoco me gusta. Pues eso, esa es la comida que no me gusta. Fruta favorita. A ver, de todas las frutas que he probado en España y en Cuba también tuve el privilegio de probar muchísimas frutas. En España he tenido el privilegio de probar frutas diferentes que en mi país no hay, porque como les dije anteriormente, me he abierto a probar comidas diferentes. De momento me gustan todas. No te puedo decir específicamente una, porque varío muchísimo dependiendo de las estaciones del año. Sobre todo en España, las estaciones del año vienen muy marcadas en cuanto a frutas y vegetales. Por tanto, depende de la época del año que esté, pues prefiero más una que otra. Por tanto, así como tal, una en específico que te puedo decir que esa es la que más me gusta, pues no lo tengo, me gustan todas. Bebida favorita. A ver, como buena cubana, para las fiestas, si nos vamos de fiestas, si vamos a algún lugar o nos invitan a tomar algo, pues como buena cubana prefiero el ron con cola o el cubata, como se le dice en España, el Cuba Libre en España. Ya luego también, si vamos a tema de cócteles, me gusta la piña colada. Sí, es un clásico, es un cliché, todo lo que quieran, pero ese es el que a mí me gusta. Y luego también, en cuanto a refrescos, antiguamente sí que es verdad que tomaba muchísima Coca-Cola, pero he intentado quitarme las bebidas gaseadas, las bebidas con gas, porque sentía que me sentía muchísimo, muy inflamada, y luego el estómago, no sé, no me sentaba bien y me las he ido quitando. Por lo tanto, en cuanto a refrescos, tomo Nestea actualmente, y el único que no he logrado quitarme y que creo que no me voy a quitar nunca va a ser la malta. Voy a intentar ver si les puedo poner una foto por aquí al ladito de la malta que compro en España. Está en Mercadona. He probado algunas otras y esa es la que mejor sabe, la que mejor está en cuanto a el sabor parecido a la malta cubana. Accesorios favoritos. Soy la loca de la joyería en general. Me gustan los anillos, me gustan los pendientes, me gustan las pulseras. Todo lo que sea joyería me encanta. Por tanto, accesorios, la joyería. ¿Qué estudiaste o qué quieres estudiar? Vale, pues empecemos por qué estudié. En Cuba estudié un bachiller en Ciencias Informáticas, 3 años. Luego que lo terminé, matriculé en la Universidad Pedagógica de mi provincia y estudié una licenciatura en Educación con la especialidad de profesora de Biología y Geografía. Además de eso, también estudié en mi provincia, estudié en la culinaria, o sea, hice cursos de cocina, porque me gusta la cocina, y en La Habana, los 3 años que estuve viviendo en La Habana, o casi 3 años, también estudié algunos cursos en la culinaria, pero en este caso de La Habana. Ahora, ¿has estudiado algo en España? Sí he estudiado algo en España. Apenas me dieron mis documentos, pude aplicar a varios cursos. Hice un curso de formación en gestión de contenido online. Fue un curso, lo hice durante la pandemia, por tanto fue todo online. Y luego también hice uno presencial, a pesar de que estábamos con la pandemia, que era de comercio y almacén. Este fue un curso de 3 meses. 3 meses más un mes de práctica. Y actualmente estoy cursando una doble titulación, un doble máster online sobre gestión de eventos y máster en wedding planning. Eso es lo que estoy estudiando actualmente.
¿En qué trabajas? Nos quedamos. Ahora mismo solo tengo un trabajo. Estoy trabajando en la cafetería de un hotel aquí en mi ciudad y les digo que ahora mismo solo tengo un trabajo porque he llegado a tener hasta 2 trabajos al mismo tiempo en el sector de la hostelería. ¿Tienes tatuajes? Sí, tengo unos cuantos, pero todos son bien pequeños. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja, tengo mi novio, Brando, que en algunas ocasiones lo verán por ahí porque siempre andamos juntos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos juntos 1 año y 5 meses, cerca de 6 meses ya, 1 año y 6 meses vamos a ponerlo, porque como ya estamos tan cerca, pues 1 año y 6 meses. Vale, ¿con quién compartes tu vida? Actualmente, ahora mismo en mi casa vivimos 3 personas, incluyéndome a mí. Vive mi suegra, mi novio y yo, como les dije anteriormente. ¿Qué idioma se habla en tu casa? Bueno, en mi casa se habla 24/7 inglés. ¿Por qué? Porque mi novio y mi suegra son holandeses. Al ser holandeses, ellos hablan pues inglés. Gracias a Dios que lo que hablan es inglés, aunque bueno, también hablan Dutch, o sea, holandés. Pero bueno, entre ellos hablan inglés y conmigo hablan inglés. ¿Por qué? Porque apenas están estudiando español. Mi novio sí que es verdad que entiende bastante el español, pero no lo habla correctamente todavía. Está en proceso de aprender. Y en casa, pues al final, es la lengua principal para todo el mundo estándar, pues el inglés es lo que se habla, a pesar de que cuando yo hablo con mi familia por videollamada y con mis amigas, hablo español. Español de Cuba, no el español de España, que es un poquito diferente. Seguimos. Relación con tus padres. Yo creo que la mejor. También tengamos cuenta de que somos generaciones diferentes, edades diferentes, educaciones diferentes, pero a pesar de todo eso, yo considero que tengo la mejor de las relaciones con mis padres. Tus amigas. A ver, tengo pocas amigas. Tengo amigas de hace más de 20 años que son de Cuba, son mis amigas de Cuba, de toda la vida, de más de 20 años, como yo les decía. Y cuando llegué a España logré conseguir otro pequeño grupo de amigas. No necesito muchas amigas, con tener un grupo de amigas bueno y que funcione, yo soy más que feliz. En algún momento les hablaré un poco más de mis niñas, de mis mosquitas, de mis locas y, como algunos me dicen, de mis esposas. ¿Qué más valoro en una persona? Yo creo que la honestidad y la sinceridad. Algunas otras más, pero esas serían para mí las principales. Hobbies. Vale, pues hobbies tengo unos cuantos. Me encanta ver series, me encanta ver vídeos, sobre todo en redes sociales, en diferentes plataformas. Pero sobre todo me gusta la cocina, me encantan los programas de cocina pero si a todo eso le ponemos y me tengo que quedar con uno, creo que mi mayor hobby es viajar. Viajar, conocer personas nuevas, conocer culturas nuevas. Ese yo creo que sería el hobby número 1. Un destino que hayas disfrutado especialmente. Holanda. Holanda fue el primer país que visité con mi pasaporte español cuando lo tuve. Yo creo que entre que mi novio, o sea que mi familia ahora aquí en España es holandesa y que fue el primer destino que decidí ir con mi pasaporte español, yo creo que ese fue uno de los destinos que más disfruté. Yo creo que ese fue el viaje que más disfruté. Un poco mezclado por todo eso. Además que los holandeses, mi respeto, mis cariños, porque son unas excelentes personas, por lo menos con todas las personas que traté durante los 5 días más o menos que estuvimos de viaje en Holanda. Espectaculares personas. La ciudad más bonita que hayas estado. Esta viene muy ligada a el lugar donde más, el lugar que he visitado que más me ha gustado. O sea, la ciudad que más bonita que he visto de momento, obviando España, porque estoy hablando de fuera de España, porque España tiene lugares preciosos que me han encantado y me han enamorado, pero fuera de España, la ciudad más bonita que he visitado ha sido Ámsterdam. Incluso Rotterdam también me gustó muchísimo.
Vale, Ámsterdam es muy cosmopolita, es muy grande, no a todas las personas le gusta porque hay demasiado bullicio, es una gran ciudad, muchísimas personas, pero a mí la verdad me encantó, me gustó muchísimo. Lugares que me gustaría visitar: Disneyland París, sí o sí. Podéis llamar cliché todo lo que queráis, que no soy una niña, pero no me importa. Mi niña interior va a ser la niña interior más feliz de la vida cuando yo vaya a Disneyland. Tengo todo el itinerario, todo lo que me gustaría hacer, tengo incluso hasta los outfits que me encantaría hacer, las fotos que quiero hacerme, lo tengo todo. Sí, Disneyland París. Un documental. Vale, me gusta, no te puedo decir un documental. ¿Por qué? Porque me gustan todos los documentales que tengan que ver con comida, o sea, con la historia de la comida. E incluso en Netflix no hace tanto vi un documental que era con respecto a el origen del café, el origen de los quesos. Todo que tenga que ver con este tipo de cosas, este tipo de documentales, me encanta. Y si vamos a un poco más a programas televisivos, me gustan todos los programas televisivos que tengan que ver con comida, con recetas de comida, e incluso competencias como por ejemplo el Top Chef, el Master Chef, todo ese tipo de cosas, así me gustan. Y también me gustan los programas de reformas de casas, me encantan, me flipan, me encanta ver cómo aprovechan el espacio, me encanta ver cómo hacen las decoraciones, cómo combinan, eso me encanta muchísimo. Seguimos, una estación. Si me tengo que quedar con una, en España están bastante marcadas. No sé si en todas las ciudades estén bastante marcadas las estaciones del año, pero bueno, aquí donde estoy, la verdad que se ve bastante bien. Aunque este año, el otoño, fue como que no pasó. Pero si me tengo que quedar con una, prefiero la primavera. ¿Por qué? Porque está todo verde, está todo hermoso, no hace ni tanto calor ni tanto frío, pero todas las flores están abiertas, todo está muy bonito, tiene mucho color, ese. Y luego ya sí que es verdad que por ser un poquito avariciosa me gusta el invierno. Vale, seguimos. Aquí nos vamos acomodando las luces porque estamos grabando en la parte afuera de la casa, se está haciendo de noche a pesar de que es bastante temprano, pero bueno, así que vamos a intentar terminar el video afuera, si no, pues ya nos tendremos que mover adentro donde haya mejor luz. Una obsesión. Soy maniática de la organización. Mi madre va a ver el video y me va a decir: de la organización, tampoco eres tan organizada. Sí, mamá, soy maniática de la organización, pero de la organización de los viajes. Me encanta saber el lugar a donde voy, me encanta saber la historia, me encanta saber qué hay, qué se puede ver, qué se puede visitar, qué comidas hay, todo. Quiero cuando vaya al lugar al que tengo pensado ir, me gusta tener una lista de todo lo que quiero hacer. Que si luego tiene variaciones, no hay problema. Un sueño. Soy un culo inquieto. Me explico. En España, para algunas personas, no en España, no vamos a generalizar, en general, en cualquier país, para algunas personas, trabajar de algo que les guste mucho, algunas veces es un poco complicado. Por tanto, al ser un culo inquieto, como dije antes, me gusta experimentar en diferentes sectores. He trabajado en diferentes cosas, por lo tanto, de momento, ahora mismo lo que estoy haciendo me encanta. Sí que es verdad que el sector de la hostelería también me gusta muchísimo. Y pues yo creo que sería más bien eso, trabajar en algo que me guste, en algo que me llene. Y si gracias a ese trabajo puedo crearme mi propio negocio, ser mi propia jefa, que es lo que yo creo que la mayoría de las personas quieren, pues yo más que feliz. Ese sería un sueño hecho realidad para mí. Tener un poco a la familia más unida. Más unida me refiero a, no es que no estemos unidos, me refiero a unidos en un solo país, porque mi madre y mi padre ahora mismo están en Cuba, yo estoy en España y mi hermano y mi cuñada están en Estados Unidos. Por tanto, a ver si nos encontramos en un solo país, al menos. Eso sería muy bien. Un perfume, La Vida es Bella, o Le Vie est Belle, creo que se pronuncia así, no sé, francés, no sé. La Vida es Bella es un clásico y me encanta, aunque sí que es verdad que también he estado utilizando Black Opium, que es negro completo, y también me gusta mucho. Última película que has visto, a ver, no me acuerdo el nombre, iba de
unos pilotos de avión, los mejores pilotos de avión que iban a una misión. La verdad que estaba súper guay. He intentado buscarles el nombre de la película, pero no me acuerdo. Y está en Netflix, ya la vi, y creo que es de este año. Creo que es como la segunda parte de esta película. Es de Tom Cruise, la película. Dura como 2 horas y algo. La verdad que está guapísima y me gustó muchísimo. ¿Qué películas no te gustan? Definitivamente las películas de terror. Las detesto, no me gustan para nada. ¿Agua fría o agua caliente? Agua caliente. No tanto como para pelarle un gallo, pero agua caliente. 2 cosas que tienes siempre cerca. Vale, a ver, el teléfono todo el tiempo, siempre lo tengo cerca. ¿Por qué? Porque, como ya les comenté antes, mi familia está toda separada en diferentes países, por lo tanto, el teléfono todo el tiempo lo tengo al lado. Y lo otro que pudiera decir que siempre también tengo al lado serían los audífonos. Porque, por ejemplo, en casa a veces cuando estoy cocinando, estoy haciendo algo, quiero escuchar algún programa, quiero ver algún programa. ¿Y qué hago? Me pongo los audífonos porque yo los veo en español. Y si, por ejemplo, bueno, si la familia no está reunida en ese momento donde estemos todos, pues muy bien, yo no me pongo los audífonos. Pero si están conversando y así, para no poner 2 idiomas uno arriba del otro, pues prefiero ponerme los audífonos y escuchar mis programas en español en lo que voy cocinando o haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué hay sobre tu mesilla de noche? Vale, sobre mi mesilla de noche sí o sí tiene que haber o un vaso de agua o una botella con agua. No me preguntéis por qué, soy un poco obsesiva con el agua. Tengo que tener el agua sí o sí, porque si no tengo el agua al lado de la mesilla de noche, no me puedo dormir, me empieza a dar sed y al final tengo que bajar a buscar el agua a la cocina. Pues por tanto, una botella de agua o un vaso de agua siempre tiene que estar. Y lo otro tiene que estar es un ambientador. Miedos, las profundidades, me explico. No me gusta el agua que yo no pueda ver el fondo, que yo no sepa qué hay ahí abajo en el fondo, eso no me gusta. Madre mía, hablando con vosotros se me ha ido el tiempo. Ya hemos tenido que ponernos un poco de luz artificial porque aquí ya prácticamente no se ve nada. Y como no he querido cambiar de set porque estamos terminando. ¿Qué fiestas te gustan más? A ver, desde Cuba siempre me gustó la Navidad. En Cuba, como sabréis, en Cuba no se celebra la Navidad como se celebra en España. En Cuba no se ponen adornos en la calle, en Cuba máximamente lo que se pone serán los arbolitos de Navidad en las casas. Lo que es Navidad como tal no se celebra Nochebuena y se celebra pues la última noche del año, que sería el 31 de diciembre, y Reyes Magos. Pero como tal, así el día 25 de Navidad que se celebra acá, pues en Cuba no se celebra. ¿Qué pasa? Siempre me gustó en Cuba buscar lo que era el paquete. Una sección, la sección de las películas navideñas, me encantaba en esa época del año. Ponía las películas navideñas y me veía 3, 4, 5, las que estuvieran en el paquete me las iba viendo. Por lo tanto, desde que vine a España disfruto muchísimo esa fiesta. Es una de las fiestas que más disfruto, soy la loca de la Navidad. Si viajamos en época de Navidad, en época de decoraciones navideñas, a algún lugar, plan obligatorio es ir sí o sí a ver las luces de Navidad de esa ciudad, de ese lugar donde estemos. Si tienen Belén, tenemos que ir a verlos todos. No sé, me gusta, me encanta, veo que en España es una cosa súper tradicional y me flipa. Soy la loca de la Navidad, me encanta todo. ¿Practicas algún deporte? No. De momento, ahora mismo solo que estoy yendo al gimnasio, pero deportes como tal no practico ninguno, solo gimnasio, solo voy al gimnasio. ¿Qué no te da vergüenza? Hacer el tonto en público, no me importa, no me interesa, no me importa. Si tengo que hacer el tonto en público, no me da ningún tipo de vergüenza. ¿Dónde compras tu ropa? Pues, a ver, tengo varios lugares que me gusta comprar. Me gusta Stradivarius, que es donde normalmente encuentro muchísima variedad de ropa, por lo menos a mi talla. Yo sé que puede ser que en diferentes tiendas haya algunos problemas con las tallas, pero yo encuentro bastante cosillas en Stradivarius. Sí que es verdad que también he comprado bastante en Bershka y en Shein. Shein es mi plataforma preferida, ahí me lo encuentro de todo y sinceramente me gusta. Tienes que saber qué comprar, qué tejido comprar, pero sinceramente me encanta, me gusta muchísimo.
Aunque los mercadillos españoles, yo cuando llegué a España, lo primero que fuimos, no había mucho dinero como para eso, tampoco es que haya tantas horas, pero bueno, ahora pues estamos trabajando y es diferente. En aquel momento no estábamos trabajando y era con el dinero que pues nos habíamos traído de Cuba, y íbamos a los mercadillos españoles. De momento sigo yendo a los mercadillos españoles y me encantan. Muchísimas veces tienen cosas incluso mejores que alguna que otra tienda. Y también me gusta Primar, me encanta Primar. Precio, calidad, todas las ofertas, ahora mismo que están todo en oferta, me gusta muchísimo. Viajarías por trabajo. A ver, creo que eso casi que queda ya más que respondido en la pregunta, que no me acuerdo cuál número era, de el hobby. ¿Por qué? Pues si me encanta viajar, imagínense viajar pero de contra que te estén pagando. Por tanto, es un sí rotundo. ¿Viajaría por trabajo? Sí, definitivamente. ¿Por qué decidiste empezar ahora en YouTube? Siempre tuve el bichito ese de hacer algo con los videos que ya yo grababa. Yo ya grababa videillos, a veces para enseñárselo solo a la familia y así. Y me encantaba. Por tanto, un día hablando con... para el ruido de fondo. Un día hablando con mis amigas, un día hablando con mi novio, me dijeron, ¿y por qué no lo subes ¿por qué no te haces un canal de YouTube? ¿Por qué no lo subes si tienes muchísimo contenido? Y dije, pues mira, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué malo puede pasar? Lo único malo que puede pasar es que no pueda monetizar el canal, pero mientras que las personas se diviertan y las personas disfruten con mi contenido, yo soy feliz. Así que así surgió el por qué empecé ahora y no antes. ¿Dónde te ves dentro de unos años? Esto ya sería para terminar. Depende de cuántos años. Si son unos 5 o 6 años, ¿dónde me veo dentro de esos 5 o 6 años? Espero que feliz como estoy ahora. Me faltan algunas cosillas más, pero bueno, feliz como soy ahora, preferentemente con la pareja que tengo ahora. Sinceramente no me interesa si estar casada o no. Me gustaría estar casada, sí, pero no es algo que me preocupe mucho. Y definitivamente si son 5 o 6 años, espero que al menos tener ya algún bebé. Eso sí. Y luego, pues eso es en cuanto a la vida personal. Si pudiera ser en ese mismo tiempo, pues tener a la familia reunida en un solo país al menos, o por lo menos con la posibilidad de que puedan venir a visitarnos cada vez que quieran, pues mejor todavía. Al menos sería algo que pudieran venir a visitarnos. Y en cuanto al ámbito profesional, me encantaría que empezar a monetizar el canal. Así que ya sabéis, suscribirse y dejarme like, campanita, todo lo que se dice, pero ayudarme a ver si al menos ese se cumple antes de los 5 o 6 años. Así que, bueno, mi gente, pues ya está. Aquí tienen las 50 preguntas sobre mí, 50 cosillas sobre mí. Espero les haya gustado. Esta iluminación, al final hemos terminado totalmente de noche. A ver si os enseño un poquillo. Totalmente de noche, debajo de mi limonero. Menos mal que tenemos estas lucecillas. Espero les haya gustado. Esperen nuevo videito. Así que, pues sin más, miles de besitos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.